Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso vamos a hablar de las monedas de Vitelio. Vitelio, que es uno de estos emperadores que duró muy poco tiempo con la púrpura puesta, lo cual hace que sus monedas sean raras y también nos permite profundizar un poquito más de lo que se hace habitualmente en estos podcasts. Voy a hablar de Vitelio por la nueva subasta de Lucernae. Lucernae organiza una subasta en Bidder para el día 27 de diciembre de 2023. Es la última subasta española del año. Son más de 1000 monedas, de las cuales hay muchas monedas antiguas, de la edad antigua, pues porque es la especialidad de Lucernae, ¿no? Concretamente hay muchas monedas ibéricas y muchas romanas, más de la mitad, de hecho, de las monedas que se ofrecen son monedas romanas. Así que os interesan tanto la República Romana como el Imperio, yo os recomendaría echar un vistazo a la subasta de Lucernae. Una de las mejores que ofrece es un denario de Vitelio, que es una auténtica maravilla. Es una pieza maravillosa, vamos, con una calidad tremenda para una moneda tan rara. Y bueno, pues esta es la que me ha animado a profundizar un poquito más en la numismática de Vitelio. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién era este Vitelio? Pues dicho de manera rápida, Vitelio sería el tercer emperador romano del año 69, que es el año de los 4 emperadores. Y bueno, pues si un año se llama el año de los 4 emperadores, pues ya sabemos que los emperadores duraron bastante poco. Que conste que luego hay un año de los 5 emperadores, que fue el año 193, y hay un año de los 6 emperadores, que es el 238. O sea, que hubo emperadores que todavía duraron menos que los del año 69. Bueno, para entender un poco por qué aparece Vitelio en la historia, pues hay que remontarse un pelín. O sea, en vez de empezar hablando del año 69 después de Cristo, estamos hablando del año 68. Ahí es cuando Galba, desde Hispania, empieza una revuelta. Galba era el gobernador de la Hispania Citerior y bueno, pues se rebeló contra Nerón. Supongo yo que esto también lo hiciese pues porque las mejores legiones de Nerón estaban con Vespasiano, que era el mejor general que tenía Nerón, estaban en Judea, ¿no? Estaban ahí aplacando la revuelta de Judea, también muy conocida. Y bueno, pues no sé si por esto o porque ya estaban cansados o lo que sea, pues Galba se rebeló y bueno, pues avanzó hacia Roma y bueno, pues de alguna manera pues Nerón creyó que no iba a poder ganar la batalla, aunque los historiadores dicen que probablemente se hubiese enfrentado, probablemente las tropas de Nerón hubiesen podido vencer. Pero bueno, pues el caso es que Nerón se suicidó y ahí acabó la dinastía Julio-Claudia, en el año 68. Y Galba, pues era el nuevo emperador y él obviamente, pues como todas las personas que intentan un golpe de estado, algunos lo consiguen como Galba y otros no lo consiguen, pero como esta gente pues necesita rodearse de una camarilla a la que hay que hacer promesas. Y bueno, pues se ve que su mano derecha era un tal Otón, y este Otón pues le tenía prometido, al parecer, que iba a nombrarle sucesor. O sea, Galba iba a nombrar sucesor a Otón. Pero bueno, pues ya una vez que está Galba en el poder, pues bueno, que sí ya, pero que no me entendiste bien, que resulta que te decía otra cosa, pero que no, total que no. Que Otón tenía más intereses de los que realmente Galba le iba a dar. Entonces, bueno, pues empezó el año 69 de nuestra era, con Galba como emperador, y Otón pues empezando a estar cabreado. Tan cabreado estuvo que a su vez pegó un golpe de estado contra Galba. Y lo que hizo fue, bueno, pues básicamente hacer un complot, y fue la propia guardia pretoriana, la de Galba, la que le asesinó. Y bueno, pues eso fue el 15 de enero. Galba fue asesinado y Otón pasó a ser el nuevo emperador de Roma. Se le nombró emperador. Yo dediqué hace un tiempo un artículo a unas monedas de Galba, también a este suicidio mejor de Nerón, y también a las monedas de Otón, ¿vale? Entonces, bueno, estos temas voy a pasarlos un poquito por encima. En el artículo que acompaña este podcast enlazo estos otros artículos que os digo, así que si queréis más información podéis ir al blog numismático. Bueno, el caso, como digo, es que el 15 de enero matan a Galba
y fue Otón el nuevo emperador. Y bueno, pues en principio pues todo queda como está. Pero no, porque resulta que las legiones que estaban en Germania, en el norte, pues no reconocieron a Otón como emperador. Y claro, esto era un problema porque eran legiones muy bien pertrechadas. Desde luego tenían más experiencia, mejores equipos en el Limes, ¿no?, que en la propia Roma. Esto es algo que, bueno, no sé, 200 años más tarde ya sería la norma, pero claro, en el momento, si el Senado decía que tal persona era emperador, pues en principio había que creerse que este era emperador. No es que las legiones vayan a decir que no. Bueno, pues dijeron que no. Entonces lo que hicieron las legiones inmediatamente fue nombrar emperador a Vitelio. Este Vitelio pues estaba ahí en Germania y bueno, pues pronto se dio cuenta de que tenía muy buen ejército. De hecho, Vitelio tenía mejor ejército que el propio Otón, que estaba en Roma. Claro, esto no se dio cuenta solo Vitelio. Enseguida, bueno, pues hubo gobernadores que mostraron su apoyo a Vitelio porque dijeron, o sea, mejor nos hacemos amigo de este que parece que va a ser el caballo ganador. Entonces, bueno, pues el gobernador de Britania, el de Aquitania, el de la Hispania Citerior, el de la Galia Narbonense, pues todos estos dijeron, sí, Vitelio, lo que usted diga. Y bueno, pues financiaron una batalla o una guerra. Otón, viendo lo que se le venía encima, intentó pactar, le dijo, bueno, que yo te doy dinero, que te puedes ir a retirarte y tener una vida de rico tranquilamente y demás, pero ya que Vitelio había puesto los perros en danza, dijo, bueno, yo aquí lo que voy a ser es emperador y se acabó. O sea, no tengo ganas de aguantarte a ti, señor Otón. Así que nada, avanzó hacia el sur y bueno, pues las tropas de Galba le esperaron en Bedriacum. Bedriacum está en lo que hoy en día es Lombardía, en el norte de Italia, para que nos hagamos una idea. Y ahí ocurrió la batalla de Bedriacum el día 14 de abril. Y bueno, pues básicamente las legiones de Vitelio pasaron por encima a las de Otón. La noticia llegó a Roma y el Senado rápidamente pues aceptó a Vitelio como nuevo emperador. Pues tampoco se tenía mucha otra opción, pero bueno, pues así quedó. Y bueno, pues el bueno de Vitelio llegó a Roma a finales de julio, ¿vale?, de ese año 69. Todo lo que estoy diciendo es del año 69. Y ya, pues cuando llegó a Roma, pues le proclamaron Augusto, le proclamaron pontífice máximo y bueno, pues claro, todo el mundo a hacerle la pelota. Todo el mundo en Roma, pero no fuera de Roma, porque si os acordáis, al principio de la historia estaba hablando de que estaba Vespasiano con las mejores legiones en Judea. Y todo esto le llegó a Vespasiano y decía, pero bueno, vamos a ver. O sea, resulta que está todo el mundo aquí pegándose en Roma y yo estoy aquí en Judea y tengo las mejores legiones. Pues, ¿qué hago yo? No, pues Vespasiano dejó a su hijo Tito ahí en Judea y dijo, bueno, ahora voy yo y avanzo contra Roma y me hago yo emperador. Pero si tiene el mejor ejército, ¿no? O sea, si es por legiones, yo tengo las mejores, ¿no? La lógica es aplastante. Y bueno, aplastantes también eran sus legiones. Entonces, a principios de julio, se rebeló una revuelta el día 1 de julio en Alejandría y a sus tropas le proclamaron emperador el día 3 de julio. Y bueno, pues aquí había que ver quién de los dos podía más, o Vitelio o Vespasiano. Y Vespasiano avanzó con sus tropas hacia Italia. Y de nuevo, curiosamente, Vitelio esperó a Vespasiano justamente en el mismo punto, en Bedriacum, así que volvió a haber otra batalla en Bedriacum, pero esta vez sería el día 24 de octubre. Así que vemos que hay dos batallas de Bedriacum, la del 14 de abril, que la ganó Vitelio, y la del 24 de octubre, que, como todos sabemos, la ganó Vespasiano. Vespasiano, victorioso, llegó a Roma pues en diciembre
Y bueno, pues básicamente Vitelio intentó salvar su vida, pero no pudo. Y el 20 de diciembre del 69, pues Vitelio fue vilipendiado, fue ultrajado y después fue asesinado. Y quedó Vespasiano como emperador y así comenzó la dinastía Flavia. Entonces voy a recapitular un poco este año 69, por si acaso alguno se ha perdido, porque han sido muchos datos. A ver, empieza el año 69 con Galba como emperador. El día 15 de enero le asesina Otón, o la Guardia Pretoriana, para poner a Otón como emperador, pero Vitelio se proclama en el norte, en Germania, emperador, avanza hacia Italia y el día 14 de abril ocurre la primera batalla de Bedriacum, con lo cual Vitelio pasa a ser el nuevo emperador de Roma en abril. Vespasiano no lo acepta, en julio se rebela, avanza hacia Roma y en 24 de octubre otra batalla de Bedriacum y ya en diciembre, finales de diciembre, Vespasiano pasa a ser el emperador de Roma. Con lo cual vemos que es el año de los 4 emperadores porque tenemos a Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Muy bien, pues entonces vamos a ver qué monedas y dónde acuñó el bueno de Vitelio. A ver, en cuanto a monedas, Vitelio acuñó tanto en oro como en plata como en bronce. Y para haber estado vivo tan poco tiempo, acuñó muchas monedas. Pero claro, acuñó muchas, pero acuñó durante poco tiempo, con lo cual hoy en día son muy escasas y además son muy queridas por los coleccionistas. ¿Por qué? Pues porque Vitelio forma parte de estos que se llaman los 12 Césares, estas monedas del siglo I que son tan queridas. Estos 12 Césares son desde Julio César hasta Domiciano, ¿no? O sea, lo que es la dinastía Julio-Claudia y la dinastía Flavia y este año 69. Entonces, bueno, pues hay mucha demanda de las monedas de Vitelio y claro, al haber acuñado durante tan poco tiempo, pues son difíciles de tener. ¿Qué acuñó? Bueno, pues acuñó aureos en oro, acuñó denarios en plata y unos poquísimos quinarios. Los quinarios son la mitad de un denario. Y acuñó sestercios, dupondios y ases en bronce. Además de estos módulos, hay que saber dónde los acuñaron. Bueno, hay 3 cecas relacionadas con Vitelio. La primera de ellas es Lugdunum, el actual Lión. Esta fue la primera ceca en empezar a acuñar monedas a nombre de Vitelio. Se cree que tan pronto como en enero del año 69, o sea, en cuanto se le nombró emperador. Por las tropas, claro, no por Roma. La segunda ceca fue Tarraco, que empezó poquito después de Lugdunum. Tarraco es Tarragona. A ver, que sea Tarraco no es del todo seguro. Se sabe que es una ceca de Hispania y se sabe que es la misma ceca que acuñó para Galba, pues unos años antes, para financiar la rebelión de Galba, el año anterior. ¿Por qué se cree que es Tarraco? Bueno, pues porque primero era la capital, ¿no?, de la Hispania tarraconense, con lo cual tiene todo el sentido, y además Tarraco era una ceca, una ciudad que tenía una enorme tradición de acuñar monedas, ¿no? Pues todas las monedas de Quelse Tarraco, pues imaginad la cantidad de monedas tanto ibéricas como romanas provinciales que se habían acuñado ahí. Entonces, bueno, pues tiene toda la lógica del mundo que sea la ciudad de Tarraco. Entonces, aunque, bueno, no se está del todo seguro, pero yo lo voy a dar por hecho, ¿vale? Bien, estas 2 cecas acuñaron fundamentalmente antes de la batalla de Bedriacum y en buena forma para financiar esta batalla. También siguieron acuñando después de la batalla de Bedriacum, pero bueno, luego ya a partir de julio dejaron de acuñar porque ya se estaba acuñando en Roma en grandes cantidades a nombre de Vitelio. Entonces, bueno, pues no tenía sentido que Lugdunum y que Tarraco siguiesen acuñando estas monedas. Así que tenemos estas 3 cecas. La de Lugdunum, la de Tarraco y luego posteriormente la de Roma. La de Lugdunum y Tarraco acuñaron desde enero hasta julio y luego la de Roma empezó a acuñar en abril cuando se le nombró, cuando se le aceptó, ¿no?, como mandatario, digamos, a Vitelio, y luego ya monopolizó las acuñaciones a partir de julio hasta su asesinato
en diciembre. Bien, luego está la pregunta de si todos los módulos se acuñaron en todas las cecas. Y no, no fue así. En Lugdunum solo se acuñaron denarios y áureos, mientras que en Tarraco se acuñaron denarios, áureos y ases. En cambio, en Roma se acuñaron muchos más módulos. Se acuñaron áureos, luego denarios y quinarios, y luego en bronce pues también se acuñaron sestercios, dupondios y ases. Bien, hasta aquí es algo más o menos sencillo y, como veis, es un conocimiento fácil de adquirir, que fácilmente lo podemos recordar, y yo creo que es lo que prácticamente todos los coleccionistas de monedas romanas saben. O bueno, cuando alguien se pone a aprender sobre Vitelio, pues se queda en esto, porque bueno, si sabemos más o menos lo que acabo de explicar, ya nos podemos orientar bien con las acuñaciones de Vitelio. Luego, bueno, pues habría que ver unas cuantas monedas para recordar cuáles son los tipos más conocidos y demás. Vale. En cuanto a los reversos, pues hay diferentes temáticas. Muchas de estas monedas están relacionadas con motivos militares. Hay muchas monedas que citan explícitamente al ejército, o que muestran una victoria, o que, bueno, pues muestran a Vitelio como restaurador de la libertad. Esto no es algo que pueda sorprender, porque, bueno, pues durante buena parte de su mandato, pues era un emperador que estaba en guerra, ¿no? En guerra, bien sea con Otón o posteriormente con Vespasiano. Entonces, bueno, pues hay que hacer loas al ejército y hay que hacer propaganda de uno mismo, mostrándose como alguien victorioso y como alguien que ofrece libertad, ¿no?, a los ciudadanos de Roma. Sí que es cierto que los meses de agosto, septiembre, en Roma, pues empezaron a acuñar algunas monedas con temas mitológicos. Pues algunos de ellos pues incluso populares, ¿no? Por ejemplo, la nona y demás. Bueno, pues son monedas que estaban a lo mejor más relacionadas con el pueblo llano, y bueno, pues también era una forma de hacer publicidad de este nuevo emperador. Generalmente estas monedas que tienen temas mitológicos con Vitelio suelen ser bronces, ¿vale?, que también eran las monedas que utilizaba más el pueblo. Y luego es curioso que hay alguna moneda, pocas, pero hay alguna de ellas, donde se representa al hijo y a la hija de Vitelio, lo cual nos muestra también cómo Vitelio quería hacer publicidad de su familia, pues seguramente con la idea de formar una dinastía. Entonces, bueno, pues estas serían las temáticas típicas y propias de las monedas de Vitelio. Y bueno, yo diría que hasta aquí es más o menos un conocimiento pues bastante bueno que puede tener alguien sobre las monedas de Vitelio. O sea, el que maneje estas ideas y vea unas cuantas monedas y las entienda y las relacione con las cecas y las relacione con las temáticas y demás, pues yo creo que con esto ya se puede orientar muy bien en las acuñaciones de Vitelio, que, como veis, están circunscritas a un periodo muy corto. Ahora bien, se puede profundizar bastante más, porque aquí la pregunta sería si había alguna manera de hacer una cronología de las monedas de Vitelio. Claro, hacer una cronología y entender en profundidad las monedas de muchos emperadores es algo pues muy complicado. O sea, si alguien dijese, no, yo quiero hacer la cronología, yo qué sé, de las monedas de Septimio Severo, pero al detalle, bueno, pues eso supondría un trabajo que llevaría años probablemente. O las de Augusto, yo qué sé, o las de Adriano, ¿no? O sea, saber a detalle, ¿no? Y cuáles hicieron antes que cuál, y por qué, y cómo evolucionan los tipos y todo esto. Eso es muy, muy complejo. Ahora, Vitelio también es complejo. Lo que pasa es que al ser un periodo mucho más corto, pues como que hay menos tipos y nos podemos atrever un poco más. Entonces, bueno, yo aquí, si alguien quiere profundizar en algún emperador, le animaría a que lo hiciese con Vitelio, porque, bueno, he encontrado algunos artículos donde profundizan en intentar hacer una cronología de sus monedas, y, bueno, como tampoco son tantas, nos podemos dar cuenta, ¿no?, de todas las que emitió y relacionarlas, intentar hacer eso, cuáles vinieron antes que cuál y dónde se acuñaron cada una. Claro, aquí la cuestión es que el registro arqueológico no nos sirve de demasiado, porque, claro, a pesar de que hagamos una cronología de qué emisión fue antes que qué otra,
Estamos hablando de emisiones que a lo mejor una fue en julio y la otra fue en septiembre. O sea, no es que digamos que tengamos registros arqueológicos tan bien datados que digan, no, esta moneda se perdió el 23 de agosto del año 69. No, o sea, eso no ocurre así no funciona la arqueología. Con lo cual, hay que agarrarse de otras cuestiones. Y bueno, pues ¿de qué nos agarramos? Hay distintos autores que lo han estudiado y bueno, pues una primera, digamos, clasificación más o menos obvia sería considerar dos hitos importantes. El primer hito sería la batalla de Bedriacum, que es el 14 de abril. Y el segundo hito sería la llegada de Vitelio a Roma, que es cuando se nombró Augusto y Pontífice Máximo. Claro, ahí también no solo es un hito, sino que es un punto de inflexión, porque entonces en las monedas empieza a aparecer las citas como Augusto y como Pontífice Máximo. Entonces, bueno, pues tendríamos tres periodos, ¿no? Antes del 14 de abril, o sea, antes de la batalla de Bedriacum, luego entre la batalla de Bedriacum y la llegada de Vitelio a Roma, y luego posteriormente a la llegada de Vitelio a Roma. Bueno, pues sería una primera clasificación, pero tampoco es que nos dé tanta información. O sea, es sencilla. Vamos, tampoco habría que escudriñarse demasiado la cabeza para clasificar las monedas en cada una de estas tres categorías. Pero se puede ir más allá. Hay autores que lo que han hecho ha sido analizar la evolución en cada una de las tres cecas del retrato de Vitelio, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede ver artísticamente una evolución y a partir de esta evolución se puede, digamos, hacer una cronología de las emisiones. Bueno, pues sería otra manera. Y luego hay otros autores, que son los que he seguido, que lo que se fijan es en el título de Germanicus, concretamente, y cómo este título aparece en la leyenda. Este autor, el que he estado siguiendo, es concretamente Boruch, aunque él a su vez se basa en un trabajo anterior de Sutherland. Y bueno, está citado en el artículo que acompaña este podcast. Bien, a ver, ¿qué pasa con el título de Germanicus? Bueno, pues lo primero es que el título de Germanicus se refiere a victorioso en la Germania, ¿no? Entonces hay varios emperadores que han tenido el título de Germanicus, pues igual que han tenido, por ejemplo, el título de Particus o de Dacicus, ¿no? En el caso de Trajano, que estuvimos hablando de él hace poco. Bueno, pues generalmente cuando alguien tiene el título de Germanicus y es un emperador, se hablaría de él como Germanicus Imperator. O sea, algo así como emperador vencedor en Germania. Sin embargo, en las monedas de Vitelio aparece al principio como Imperator Germanicus. O sea, el orden se cambia. No es Germanicus Imperator, sino Imperator Germanicus. Y esto es interpretado por todos los autores como que es emperador nombrado en Germania. O sea, no es que le hayan puesto como emperador vencedor en Germania, sino emperador nombrado en Germania. Aquí es muy importante el tema de Germanicus, porque claro, fueron las legiones acantonadas en Germania las que nombraron a Vitelio. Con lo cual, al final, el poder de Vitelio residía en estas legiones de Germania. Había que tenerlas contentas. Y por eso aparece la palabra entera al principio de Germanicus. Y aparece con todas las letras. No muchas veces que aparecen abreviaciones. Aquí aparece entera, Germanicus. Pero después, según va pasando el tiempo, se va acortando. Y eso es algo bastante curioso. Y ocurre en todas las cecas. Entonces, en la ceca de Lugdunum, al parecer se pueden hacer tres divisiones. Primero aparece Germanicus, con todas las letras, y ahí hay una sola emisión. Después se abrevia como Germán, y abreviado aparecen 16 emisiones, nada menos. Y después se abrevia más todavía y aparece como Ger, y ahí aparecen 2 emisiones que además son bastante raras. Con lo cual, vemos que en la ceca de Lugdunum prácticamente todas las emisiones se concentran en ese segundo periodo donde aparece Germán, ¿vale? O sea, la palabra Germanicus abreviada como Germán. Y por supuesto aparece como Imperator Germán. Vale. Esto nos muestra que esas emisiones se hicieron
pues seguramente para financiar la famosa batalla de Bedriacum. Vale, esto por la ceca de Lugdunum. La ceca de Tarraco tiene una evolución bastante semejante a la de Lugdunum, pero no exactamente igual. En la ceca de Tarraco nos encontramos con dos periodos. El primero indica Germanicus y en el segundo indica Germán. O sea, falta el tercero, donde aparece nada más Ger. Bien, del primer periodo, Germanicus, hay 16 emisiones. Y del segundo periodo, que aparece como Germán, hay 30 emisiones. Bueno, de nuevo, parece que el volumen ha sido muy grande y que, bueno, pues seguramente también sirviesen para financiar esta batalla de Bedriacum. Por cierto, que en la subasta de Lucernae tenéis monedas tanto con Germanicus como con Germán de esta ceca de Tarraco. En cuanto a la ceca de Roma, claro, la ceca de Roma empezó a acuñar más tarde. Como dije, empezó a acuñar después de la batalla de Bedriacum y llegó a acuñar hasta diciembre, ¿no? A nombre de Vitelio. Tenemos varios periodos, hay 4 periodos según los autores, pero aquí se distinguen estos 4 periodos entre las monedas de oro y plata, por un lado, y las monedas de bronce por otro, porque no son periodos que vayan parejos. En las monedas de metales nobles, o sea, los áureos, los denarios y los quinarios, podemos encontrar el título como Germanicus, como Germán, como Germ o como Ger. Y en las monedas de bronce, lo que nos podemos encontrar es el título como Germanicus, como Germán, como Germa y como Germ. Bueno, esto es un poquito lioso dicho así, pero bueno, cuando se ven unas cuantas monedas, más o menos se pueden ver de manera sencilla. Hay que tener en cuenta que no coinciden la cronología de las monedas de oro y plata con las monedas de bronce. Y también hay que tener en cuenta que una vez que se le nombra pontífice máximo y se le nombra Augusto, entonces aparece en el título los nombres de pontífice máximo y de Augusto y además aparece como Germanicus Imperator. O sea que una vez que has recibido los otros títulos, ya el Germanicus va antes del Imperator. Y bueno, pues aquí vemos un ejemplo bastante bueno, bastante interesante sobre cómo nos podemos fijar en pequeños detalles de las leyendas para hacer esta cronología de las emisiones. Y aquí yo, bueno, pues invitaría al que quisiera, al que quiera profundizar, al que le llame la atención la investigación numismática, pues que haga un ejercicio que puede ser bastante interesante. Puede agarrar más monedas conocidas de Vitelio y clasificarlas según las clasificaciones propuestas por los distintos autores. O sea, clasificarlas según los títulos, clasificarlas según la evolución del retrato y clasificarlas según la palabra Germanicus. Y a partir de ahí, bueno, y luego también con la temática se podría hacer también. Habría como 4 clasificaciones diferentes. Y a partir de estas 4 clasificaciones, yo creo que si se tiene todas las monedas existentes bien clasificadas o todos los tipos conocidos, se pueden sacar muchas conclusiones. Porque a lo mejor algunos de los autores no están del todo correctos o a lo mejor hay varios aspectos de las monedas que evolucionan a la vez o a lo mejor empiezan a aparecer cosas insospechadas y habría que reflexionar por qué está ocurriendo eso. Esto, como digo, se podría hacer con otros emperadores, pero bueno, pues claro, como digo, hacerlo con Vespasiano o hacerlo con no sé, Marco Aurelio, pues claro, sería muchísimo más complejo. Hacerlo con un emperador que estuvo unos cuantos meses sería muy interesante porque hay bastante variedad, pero a la vez las emisiones son pocas, con lo cual es fácil acotarlas. Y bueno, pues hasta aquí este podcast que, como digo, quizá ha salido un poquito más técnico, un poquito más profundo de lo que generalmente son estos podcasts. Espero que aún así lo hayáis disfrutado y os animo a echar un vistazo a la subasta de Lucernae. Como digo, es para el día 27 de diciembre de 2023 y si os gusta la moneda romana no os la podéis perder. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.